Era Francia la libre, la heroica, que en sus sueños de siglos dormida despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado, y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Explicación de la quinta estrofa. Era el nacimiento político de Francia desde 1789 para establecer como regla de gobierno y de organización social posible la voluntad del pueblo a base de reconocimiento de los derechos de libertad, igualdad y fraternidad en oposición al absolutismo de los reyes del clero y de los nobles señores, lo que era un violento despertar a una nueva vida. Uno de los campeones de aquel movimiento formidable era Jorge Jacobo Danton, creador y estadista que pretendió moderar la situación creada por el terror de 1793 y fue decapitado el año siguiente, en 1794. El rey Luis XVI era débil ante el poderío de sus ministros, de la nobleza y del clero que se oponía a las reformas políticas y sociales en beneficio del pueblo. Por eso, en vista de que intentó salir de Francia, aquel rey fue condenado a muerte como reo de los delitos de conspiración contra la libertad y de atentados contra la seguridad del Estado. En ese tiempo se estableció la obligación general de rendir culto a la razón, que fue elevada a la categoría de diosa de los franceses. Francesa es el movimiento popular por el medio del cual el pueblo francés alcanzó su libertad y derrocó a la monarquía que los oprimía. El sistema de gobierno basado en estos principios se denomina democracia. El rey rechazó algunas de las leyes dictadas por la Asamblea y se negó a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre. El pueblo, enardecido por esta negativa, corrió a Versalles y obligó al rey, a su esposa María Antonieta y a su hijo a instalarse en el espacio de Tillarias, donde permanecieron prácticamente de prisioneros. En virtud de la negativa del rey y los nobles se formó un nuevo gobierno conocido como la Convención Nacional, que figuraba Danton, Morat y Robespierre. El gobierno estaba en manos de un consejo ejecutivo dirigido por Jorge Jacobo Danton, que proclamó la República con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, los tres derechos del hombre. Luis XVI fue procesado y condenado a morir a la guillotina. Algunos meses más tarde su esposa María Antonieta también murió decapitada. Uno de los personajes que contribuyeron al triunfo revolucionario. Voltaire fue uno de los más famosos escritores del siglo XVIII, y Rousseau fue un famoso educador y escritor, y Diderot redactó la primera enciclopedia de conocimientos acumulados por el hombre, y Montesquieu, escritor y pensador político. La toma de la Bastilla. La Bastilla fue tomada por el pueblo el 14 de julio de 1789. Era la prisión donde los reyes encerraban a las personas contrarias del absolutismo. Las personas pedían a gritos la libertad de los presos. Para el pueblo francés esta era el símbolo del terror y de la injusticia. La toma de la Bastilla llenó de júbilo los corazones de los franceses, y desde entonces el 14 de julio es la fiesta nacional francesa. Más tarde fue demolida y en su lugar se construyó un monumento a la libertad. Principales causas que favorecieron el movimiento revolucionario: el lujo y la riqueza desmedida en que vivían la realeza, la nobleza y el clero. 2. La tremenda pobreza de la mayoría del pueblo francés. 3. La Revolución Inglesa de 1688, que limitó los poderes del rey. 4. La Revolución Norteamericana, que al establecer la República en el Nuevo Mundo rompió con el viejo régimen y proclamó que todos los hombres son iguales y libres. ¿Cómo se produjo la revolución? Ante el profundo malestar económico y social que estaba generando, el rey Luis XVI convocó a una asamblea de los Estados Generales, que eran la nobleza, el clero y el pueblo, en mayo de 1789. En esa asamblea el rey prometió que pondría orden al sistema fiscal. Ante eso, el tercer estado, llamado también
estado llano, o sea, el pueblo no se separa, el pueblo se separó de la Asamblea de los Estados Generales, que constituyó una Asamblea Nacional jurando no separarse hasta crear una constitución. El rey reaccionó violentamente, decretando la supresión de la Asamblea Nacional, pero el pueblo de París decidió terminar con los privilegios de la nobleza, se lanzó a la calle y se apoderó de la Bastilla. Era la prisión del Estado en un hecho conocido como la toma de la Bastilla. Declaración de los Derechos del Hombre. La Asamblea Nacional declaró que todos los franceses eran iguales ante la ley y todos, sin excepción, recibieron el título de ciudadanos. En el mismo documento se dio la Declaración de los Derechos del Hombre con los siguientes principios. Libertad. Todo hombre es libre de pensar, escribir y practicar su religión. Es libre de ir donde quiera, establecerse en la ciudad que quiera. Nadie puede ser detenido a menos que sea acusado de cometer algún delito. Igualdad. La ley debe ser igual para todos. Fraternidad. Los ciudadanos tienen el derecho de designar por votación a sus representantes, a mantener la solidaridad, la unión entre hermanos o entre los que tratan